Buenos días y feliz domingo. Vamos a iniciar la tercera sesión de este libro de a los romanos, la Magna Carta de la Justicia de Dios. Y le pedimos entendimiento y revelación del Espíritu Santo cuando estudiamos este libro para que entendamos la grandeza, Señor, de este regalo que es tu gracia, Señor, para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Muy bien, los que están siguiendo los audios, este estudio que va a ser extensiva, saben que terminamos la semana pasada con el versículo: el verdadero judío lo es interiormente, es una circuncisión del corazón por medio del Espíritu Santo. Entonces, nunca olvidemos que nosotros somos una nueva humanidad en Cristo. Cuando nacemos de nuevo en el Espíritu, nos empodera, nos da la capacidad de esa calidad de vida que tiene nuestro Señor. Muy bien, hoy iniciamos el capítulo 3 y Pablo inicia esta carta a los Romanos, capítulo 3, con este versículo que dice: entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Bueno, dice mucho desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Entonces, ahí él está enfatizando que los judíos tuvieron un privilegio antes de Cristo y hasta Cristo, de que fue el pueblo escogido de Dios, que ellos conocían en parte lo que Dios iba a hacer, y que vino Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, y ellos tienen cierto privilegio porque Jesús inicia su ministerio con los judíos y, como sabemos, el centro del cristianismo estaba en Jerusalén, pero también va infiltrando y saliendo conforme principalmente al ministerio de Pablo, pero también a otros de los discípulos que salieron de Israel. Entonces, muy bonito el versículo 3 que dice: pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? Recordemos, cada vez que Pablo hace una pregunta, a veces es su sarcasmo, ¿verdad? Pero esta pregunta lo contesta inmediatamente. De ninguna manera, voy a repetirlo. Si le faltó fe, eso anula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Eso es muy parecido a un versículo en Timoteo donde Pablo le dice: si nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Muy importante. Nuestro Dios es siempre veraz, dice Pablo en el versículo siguiente. Aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Entonces, Dios juzgó a la humanidad en Cristo porque ninguno era digno. Recordemos que hemos visto en los primeros 2 capítulos de Romanos que los gentiles, los judíos, ninguno es digno delante de Dios. Y no se tiene que sentir culpable, porque Dios lo sabe muy bien. Pero en Cristo, nuestra dignidad es la misma dignidad de Cristo, porque Dios nos infunde, nos hace nacer de nuevo por medio de su Espíritu y nos da vida nueva. Eso es nuestra victoria
esta vida nueva, que nosotros ya no nos acatamos a las normas de este mundo. Nosotros pertenecemos al reino de la luz. Hemos salido del reino de las tinieblas. Gloria a Dios. Y vea que en el versículo 5 hay una pregunta a mediados del versículo que dice que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira. Hablo en términos humanos. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar: si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir: hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecida se tiene la condenación. Esa gente, ¿verdad? Los que dicen esas cosas en contra de Pablo y los seguidores de Cristo. Entonces viene la culminación de este. Si usted dice, bueno, ¿qué enredado esos versículos? Bueno, vea la culminación en el versículo 9. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Y él cita el Antiguo Testamento. Cita, si no me equivoco, aquí en Romanos 3:11, cita los Salmos, hablando acerca de ninguno es digno. Y vamos a ver el 19. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Qué miserables seríamos sin Cristo. Ese es mi comentario, ¿verdad? Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. ¿Qué concepto más importante? Las personas enseñan la ley en las iglesias para que la gente siga la ley. Cuando Dios dice, la ley da conciencia de pecado. Y ahora viene la parte gloriosa. Lo que Dios realmente quería que entendiéramos por medio de Pablo en estos 3 capítulos. Aquí el tono empieza a cambiar y vemos que la justicia viene mediante la fe. Entonces, en el 3:21 dice: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Cuando usted ve en la palabra de Dios, la ley y los profetas, está hablando a libros. La ley y los profetas. La ley son los primeros 5 libros, el Pentateuco, y los profetas son los varios profetas mayores y menores que tenemos en la Biblia. Son las escrituras más antiguas de la Biblia. Esta justicia de Dios, en el versículo 3:22, esta justicia de Dios, y cuando vemos la palabra justicia en la palabra de Dios, es un concepto hebreico, no es pagar la maldad, ese es juicio, no, este es justicia. Cuando la palabra justicia está, quiere decir fidelidad, compensación, por llamarlo trato en paz. Es como la paz, la justicia y la fidelidad de Dios manifestándose. Entonces dice aquí, en el 3:22, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. ¿A quiénes? A todos los que creen. Hay que creer para recibir. Ese es el único requisito en el nuevo pacto. ¿Se ha descartado el viejo pacto? Claro que sí. Claro que sí. El nuevo pacto es creer. Creer en la obra, lo que Jesús hizo. Creer en que Él acredita mi cuenta.
con toda la obra de Jesucristo, para que ahora el Padre me ve favorablemente, me ama intensamente como ama a su propio Hijo, el primogénito de la creación nueva, Jesucristo. El Padre no me ama ni más ni menos que ama a su Hijo Jesucristo, porque Él me ve con esos mismos ojos que ve a su Hijo, porque en Él no hay diferencia entre hijos, no hay favoritos. Dios es fiel. Es muy importante este concepto. Entonces, la justicia llega mediante la fe a todos los que creen. Muchos dicen que creen, pero no lo manifiestan con sus palabras, con sus acciones, demuestran que más bien que no creen a Dios. Y adivine qué, reciben la recompensa de no creer. No reciben el beneficio de esta preciosa gracia que se puede aplicar en cada aspecto de nuestra vida. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Poderoso. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Su justicia. La justicia de Dios es que Dios libró a la humanidad de su naturaleza pecaminosa. Nos imparte una nueva vida espiritual a los que le decimos que sí, y nos da la capacidad de vivir una calidad de vida nueva, una nueva creación. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Y esa justicia es su amor. Es su amor mismo, su fidelidad para la humanidad. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe, no por las obras que la ley exige. Nuestra justificación, toda nuestra victoria es mediante la fe en Cristo, la fe en la obra del único que pudo cumplir y agradar al Padre, y más bien nos regala el beneficio de esa victoria, nos regala su vida a nosotros, literalmente su vida. No es un regalo que, bueno, ve qué bonito el regalo, pero no lo puedes abrir y no lo puedes utilizar. No. La gracia es un regalo que hay que abrirla. Hay que desmenuzarla y entender que se aplica a cada aspecto de nuestra vida. Es hermosa, es bellísima, es utilísima, es necesaria para tener victoria en esta vida. Aprovechar esa gracia y vivir sin conciencia de pecado, vivir agradablemente hacia Dios porque Él se complace en sus hijos. ¿Y cómo Él se complace? ¿Cómo le agradamos a Él? Sencillamente creyéndole. Sencillamente, como dice en Hebreos 11:1, agradando a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La manera de agradar a nuestro Padre es creer que Él es suficiente, que Él sí pudo lograr lo que nosotros nunca pudimos lograr. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Voy a repetir el versículo 3:28. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe, no por las obras que la ley exige. Muy bien. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos?
¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios. Veamos la otra parte de este versículo bonito, este 3:30. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no están circuncidados. En el 31. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Confirmamos la ley cuando creemos al Señor. La confirmamos. Recordemos que en varias de estas epístolas, y se me viene a la mente que más adelante en Romanos lo dice, el que ama ha cumplido la ley. El que ama. El propósito de la ley era poner mandamientos claras, indiscutibles, para que el ser humano tuviera un norte y entendiera que era bueno. Claro, el ser humano, no nacido de nuevo, un ser caído, es imperfecto, tiene problemas, tiene una naturaleza pecaminosa que lo hace imposible agradar a Dios en ese sentido. Entonces Dios decide resolver el problema de la humanidad él mismo. El plan desde el principio fue el plan de Dios, que Dios quería tener su tabernáculo, su casa, en los corazones de los seres humanos. No afuera, sino adentro. Eso fue el plan desde el principio. Y al tabernacular o habitar dentro del ser humano era la forma que Dios iba a unir a la humanidad y compartir su naturaleza con la humanidad para que seamos una nueva humanidad en Cristo. Ese es el plan. Esa es la gracia. Nosotros muchas veces nos enfocamos en los beneficios. Nos pensamos en que, bueno, que me llame el sustento diario, bueno, que me sane, un montón de cosas ponemos como una lista de compras para Dios por medio de su gracia, que lo que queremos. Pero realmente lo que debemos anhelar es vivir esa vida en comunión con Él, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Jesús lo habló claramente en Mateo 6:33, donde dijo: buscad primero el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es la vida eterna, que viene siendo casi sinónimo del reino de Dios? ¿Qué es? El reino, la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, dijo Jesús en el Evangelio de Juan, que te conozcan a ti y a tu Hijo unigénito, Cristo. Eso es vida eterna. Y es muy parecido a Mateo 6:33, que es el reino. Buscad primero. No dice buscad primero el alimento. No dice buscar primero la sanidad. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Clave, porque muchas veces olvidamos esas tres palabras. Y su justicia. Queremos tal vez hacer el reino de Dios algo intangible, algo inmaterial. Y el reino ciertamente es espiritual, es una relación íntima con el Padre, con el Hijo, por medio del Espíritu Santo, nuestro mejor amigo, el amigo fiel que tenemos, que vive en nosotros, nos acompaña siempre.
Dios nunca nos va a abandonar, nunca se va a ir el Espíritu Santo de nuestra vida. Él nos acompaña siempre. Tenemos a Cristo en nosotros, porque el Espíritu y Cristo y el Padre, aunque son, por llamarlo, es un Dios triuno, son uno y son íntimamente relacionados, como ahora nosotros somos íntimamente relacionados con ellos. Esa es la belleza del cristianismo. Es diferente a cualquier otra religión, porque es Dios en mí la esperanza de gloria. Es que ya no vivo yo, como dice en Gálatas 2:20, sino vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo. Lo vivo por medio de la fe del Hijo. Él fue el que logró todo por mí. Cuando usted realiza esta verdad, esta revelación de que quién es Cristo en mí y Cristo en ti, su calidad de vida, su vida espiritual, se va a transformar en algo tan agradable y tan beneficiosa. Porque vas a ver las cosas con la visión, con esos ojos de Dios. Vas a escuchar con el oído de Dios. Y tus manos, tu corazón, tus manos, tus pies, se vuelven las manos y los pies de Cristo. Y te das cuenta de la responsabilidad, lo que Cristo quiere hacer por medio de ti. Y por medio de mí, por supuesto. Esta verdad es grande, es muy grande. Que somos justificados, tenemos justificación de vida por medio de Cristo, no depende de nosotros. En cierto aspecto no depende de nosotros, ya depende de Cristo y nada más mediante la fe, por tener esa dependencia, de creer lo que Él dice acerca de nosotros, lo que Él ha hecho a nuestro favor. Esto es el Evangelio. Todo lo demás, los milagros, las sanidades, las diosadas que Él hace en nuestra vida por medio de nuestra confesión, por medio de nuestra posición de fe, donde vemos las victorias que Él provee constantemente para nuestras vidas, que no pasamos hambres, que nuestras relaciones se mejoran porque empleamos el amor de Dios y la justificación en nuestras relaciones. Todo esto es resultado de entender y pararnos firme y creer una vez y para siempre que es Cristo en mí, mi esperanza. Es Cristo en mí, mi victoria. Y que entender claramente y decir, si es necesario, a mí mismo, a mi mente, para que mi mente comprenda esta verdad espiritual, que ya yo no estoy solo. Si usted se repita esta palabra a usted mismo, ya yo no estoy solo. Estoy acompañado del Creador del universo. Eso es poderoso. Esa es la gracia de Dios, la maravilla de lo que Dios quiere que nos realicemos en nuestras vidas. Para vivir una calidad de vida que es diferente a los demás, que más bien brillemos, que nuestra luz interna brille y que otros quieren venir a esa luz y disfrutar de esta comunión, de esta vida que el Dios viviente ofrece a toda criatura, a todo ser humano. Eso es la gracia. Y estamos viendo la progresión aquí en el libro de Romanos de cómo Pablo va enseñando y desarrollando esta magna carta de la justicia de Dios. Y justicia es una buena palabra en la Biblia. No es juicio, es justicia. Es fidelidad, compromiso,
calidad de declarar libres, de declarar inocentes, de declarar ahora sí pueden vivir la vida que siempre Dios nos quiso impartir. Entonces vamos a cerrar aquí por hoy y espero que pasen un lindo domingo y nos vemos muy pronto.